Muy buenos días para todos. El día de hoy pues quiero hablar sobre un tema importante que se llama retinopatía diabética. Yo soy residente 1 de medicina interna y bueno, quiero plasmar esto en cierta forma, dejarlo plasmado en videos para posteriormente repasarlos, ¿no? De todas formas pues quiero compartir los videos y quiero eh, no sé, tener una opinión externa y bueno, comentarios y compartir información, así como aprender también de ustedes. Entonces, retinopatía diabética. En este caso, la retinopatía diabética pues es la mayor causa de ceguera en países desarrollados. Sabemos que la retinopatía pues es una microangiopatía que característica de la diabetes mellitus. Sabemos que la diabetes pues tiene sus macro y microangiopatías. La retinopatía diabética corresponde precisamente a una de las microangiopatías que puede presentar paciente diabético. Recordemos que puede presentar nefropatías, otra clase de microangiopatías, y la retinopatía diabética corresponde a una de ellas. Decimos que 1 de cada 5 pacientes tiene retinopatía al momento del diagnóstico de diabetes, que para el 2020 la retinopatía diabética llegará a 6 millones, 1,34 millones de retinopatía diabética en seguidora. La retinopatía diabética es la presencia de lesiones microvasculares retinianas, microangiopatía progresiva en pacientes con diabetes mellitus de larga evolución. ¿Qué pasa? Que en cuanto a la fisiopatología, pues se incluye la vía de la aldosa reductasa con el acúmulo en los pericitos, el daño de la membrana basal endotelial, la pérdida de los pericitos y el aumento de la permeabilidad capilar, que también se menciona. El daño endotelial, que está dado por la adhesión plaquetaria, la secreción de prostaglandinas, tromboxano A2, la agregación de plaquetas y la oclusión capilar, que generará la isquemia. También se incluye en la etiopatogenia los factores vasoproliferativos, el factor de crecimiento vascular endotelial y las anormalidades hematológicas, el aumento de la viscosidad sanguínea, el aumento de la agregación eritrocitaria y disminución de la deformidad eritrocitaria. ¿Qué pasa? Que cada uno de estos condiciona que daños a nivel de los vasos retinianos. En esta figura podemos apreciar la 1, pericito en fase de destrucción, como el pericito se va desprendiendo de la célula endotelial. La 2, exudado serio. 3, microhemorragias. 4, microaneurismas. 5, exudado algodonoso. Y las 6, vasos de neoformación o neovasos. Entonces es una ilustración, ¿no?, de los daños que pueden presentarse en la retina según su etiopatogenia. Entonces decimos que la retinopatía diabética es, en cuanto a su factor patogénico, el aumento de la permeabilidad capilar condiciona que clínicamente pues veamos exudados duros, lipoproteínas, exudados blandos, edemas, proteínas. Y la pérdida de pericitos y engrosamiento de la pared pues me va a condicionar microaneurismas. La oclusión capilar va a llevar a isquemia retiniana, irregularidades arteriales y venosas, que son los denominados IRMA, y que no es más que anormalidades microvasculares intrarretinianas, condicionado por la oclusión capilar, la producción de factores de crecimiento, formación de neovasos frágiles e irregulares y las hemorragias. Entonces decimos que la retinopatía diabética pues existen factores de riesgo, como cuáles, como la hipertensión arterial, nivel de lipoproteínas, la edad, la raza, la genética, el sexo, los factores de la coagulación, el cigarrillo y embarazo son algunos factores de riesgo para condicionantes de retinopatía diabética. Entonces hay que estar muy pendiente de estos factores en cuanto a su modificación para actuar per se en la enfermedad. Entonces decimos que la retinopatía diabética, pues sus factores de riesgo, decimos que la diabetes mellitus tipo 1 pues tiene una mayor predisposición a evolucionar hacia una retinopatía diabética proliferativa, que es la que más se tiene un poco de cuidado, ¿no? Porque
todos los pacientes van a evolucionar a retinopatía diabética. Lo que debemos evitar es la ceguera del paciente, ¿no? Que el paciente no evolucione a fases avanzadas de la enfermedad. Decimos que el diabético tipo 1 a los 15 años tiene un 80% de desarrollar retinopatía diabética no proliferativa y un 50% a los 15 años de desarrollar retinopatía diabética proliferativa. La diabetes mellitus tipo 2 a los 19 años tiene el 25% para desarrollar retinopatía diabética proliferativa y el 84% a los 19 años de desarrollar retinopatía diabética no proliferativa. En cuanto a la severidad de la hiperglicemia, pues se lleva un control óptimo con la hemoglobina glucosilada que debe estar por debajo de 7. El control de la hemoglobina, ¿no? De la hemoglobina glucosilada debe realizarse con un control que esté por debajo de 7. En cuanto a las alteraciones que presenta la retinopatía diabética, pues podemos evidenciar microaneurismas. Vemos aquí cómo están los microaneurismas, exudados duros y exudados blandos. La presencia de los exudados se pueden ver aquí. Vemos los microaneurismas también pequeñitos. Entonces, bueno, son algunas de las lesiones que pueden presentarse en el examen de fondo de ojo. Nosotros utilizamos un método indirecto, que es el examen de fondo de ojo, para precisamente el cribado, el estudio de los pacientes que presentan retinopatía diabética. Cuanto a las lesiones, pues seguimos, se presentan anormalidades microvasculares intrarretinianas, rozamiento venoso, duplicación vascular, neovascularización, como está aquí, formación de nuevos vasos sanguíneos, arrozamiento venoso, como las venas se miran así tortuosas, los exudados algodonosos que ya habíamos mencionado, son lesiones características de retinopatía diabética. ¿Qué pasa? Hay una clasificación que es la que más se utiliza en cuanto a la retinopatía diabética, que es la ETDRS. Esta es la que más se utiliza actualmente y bueno, la clasifica en retinopatía diabética no aparente cuando no hay anormalidad o no hay alteraciones, perdón, o sea, sin anormalidad. La retinopatía diabética no proliferativa, que puede ser leve, moderada o severa. En cuanto a la leve, dice que hay algunos microaneurismas. En la retinopatía diabética no proliferativa moderada, entonces tenemos que hay un aumento de los microaneurismas, y en la no proliferativa severa se debe cumplir la regla del 4-2-1. Microaneurisma debe haber en los 4 cuadrantes, arrozamiento venoso en 2 cuadrantes y anormalidades microvasculares intrarretinianas en un cuadrante. Cuando se cumplen esa condicionante 4-2-1, entonces decimos que es una retinopatía diabética no proliferativa severa. En cuanto a la retinopatía diabética proliferativa, lo que debe existir es formación de neovasos, y entonces se dice que es una retinopatía diabética proliferativa. Uno o varios, neovascularización, hemovitrio, hemorragia preretiniana. Entonces ahí se le dice que es una retinopatía diabética proliferativa. Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Sin retinopatía diabética, un fondo de ojo limpio, ¿no? No vemos lesiones aparentes, ¿no? Aquí vemos una retinopatía diabética leve, se evidencian microaneurismas pequeñitos. En esta vemos una retinopatía diabética no proliferativa moderada. Aquí vemos los exudados algodonosos, ¿no? Como se ven aquí también. Y algunas microaneurismas aquí abajito, como se ven, una tortuosidad de los vasos también. Entonces esa retinopatía diabética no proliferativa moderada. Una retinopatía diabética no proliferativa severa, vemos cómo se evidencian más los exudados algodonosos, se miran los microaneurismas. Y una retinopatía diabética proliferativa, vemos aquí cómo hay formación de neovasos, que es el principal condicionante para decir que es una retinopatía diabética proliferativa. En cuanto a la retinopatía diabética, también debemos tener presente que puede existir edema macular.
este edema, pues el deterioro progresivo se manifiesta con un deterioro progresivo sobre la visión, aumento del espesor retiniano de 2 dd. Esos son unidades de medición en oftalmología que lo que indica es el diámetro de el nervio óptico. Entonces aumenta el espesor retiniano, dice que se manifiesta por un deterioro progresivo sobre la visión, y entonces asocia retinopatía diabética proliferativa en el 71% y retinopatía diabética no proliferativa moderada y severa en el 38%. Entonces decimos que el edema macular puede ser leve, moderado o severo. En este caso, pues vemos sus características clínicas y su característica ante la tomografía óptica de coherencia. Tomografía óptica de coherencia. Entonces vemos como los patrones y el patrón de la clínica en cuanto a su severidad: leve, moderado o severo. En cuanto este es un estudio que puede emplearse, que utilizan los oftalmólogos, se llama angiografía con fluoresceína o angiografía con fluorescencia. Lo que utilizan es un contraste para evidenciar mejor el árbol vascular a nivel retiniano, y también se utiliza pues en caso de para estadificar bien, ¿no?, el nivel de afectación vascular y catalogar como tal la retinopatía, ¿no? Entonces vemos aquí como hay esa tortuosidad de los vasos, el contraste de la fluoresceína se inyecta y a nivel de los vasos pues nos va a dar una visión general. Vemos como está todo tortuoso, como hay lesiones características de microaneurismas y exudados. Entonces ese estudio se llama angiofluoroceinograma. Y en cuanto al edema macular del que estábamos hablando, entonces decimos que es más frecuente la diabetes mellitus tipo 1, más frecuente en usuarios de insulina, no porque la insulina condicione este estado, sino porque la hiperglicemia, que es característica de estos pacientes, pues condiciona que el paciente presente edema macular. Por eso es que es más frecuente en usuario de insulina. A mayor duración de la diabetes, más edema macular. Esto se ha demostrado en diferentes estudios. Dice, los niveles altos de glicemia pues van a condicionar más el edema macular, y la presión arterial diastólica alta más edema macular en diabetes tipo 1. Entonces decimos que la tomografía óptica de coherencia, vemos una imagen donde especifican, está un corte de la mácula, de la retina. Vemos que tiene 10 capas, y estas capas pues son las que vamos a evaluar para ver si existe edema macular. Cuando hay edema macular se va a ver, vamos a decir por aquí una imagen, cuando hay edema macular se va a ver así como en una imagen en una colina, y normalmente se mira la mácula así como en vuelo de gaviota. Se ve la mácula como una gaviota en vuelo, y cuando tiene el edema pues se mira así, sobre esa elevación como en una montaña, como una colina. Esto lo utilizan principalmente los oftalmólogos, la tomografía óptica de coherencia. En cuanto al diagnóstico, decimos que el examen clínico oftalmológico, los intervalos de revisión, debe realizarse en diabetes tipo 1 de los 3 a 5 años del diagnóstico, el seguimiento debe ser anual, y en la diabetes mellitus tipo 2 debe ser al momento del diagnóstico, el seguimiento puede ser anual. En la tipo 1, tipo 2 más embarazo, pues antes de la concepción, sin retinopatía diabética no proliferativa, leve o moderado, debe hacerse el intervalo de 3 a 12 meses, y en retinopatía diabética severa, retinopatía diabética proliferativa, el intervalo se acorta a 1 a 3 meses de revisión oftalmológica. La retinopatía diabética pues también tiene, aquí vemos un estudio de una angiografía, también
vemos una tomografía óptica de coherencia, aquí como hay una elevación, ¿no? Ahí como hay un edema macular. Aquí vemos un fondo de ojo. Esto vemos los exudados, vemos microhemorragias, microaneurismas. Entonces, bueno, son más ejemplos de estudios empleados. La retinopatía diabética, pues en cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección es la fotocoagulación, es el gold estándar, es el tratamiento que más se utiliza. ¿Qué pasa? Que hay diferentes técnicas para fotocoagular. La que se utiliza principalmente es la panfotocoagulación, y lo que se realiza es la protección de esa visión exquisita, es a nivel de la mácula. Entonces esa área la vamos a proteger, el nervio óptico también se protege, y se hace una serie de disparos de 1200 a 1600 disparos en una serie de 2 a 3 series separadas de 2 a 3 intervalos, y lo que se hace es precisamente disparos. El más utilizado es el argón verde, que se refiere en las literaturas, y lo que hace es una serie de disparos en la periferia para condicionar que se lleve una mejor irrigación hacia la mácula. Generalmente esta panfotocoagulación se realiza en retinopatía diabética no proliferativa severa o en retinopatía diabética proliferativa. Entonces decimos que el láser macular puede ser, existen diferentes técnicas, puede ser en rejilla, puede ser en herradura, y entonces esto lo que va a prevenir la pérdida visual. Eso no va a mejorar como tal la visión, lo que va a prevenir una progresión hacia un estado moderado severo. Bueno, entonces estas lesiones, estas imágenes que se ven acá son de una retina ya fotocoagulada, con fotocoagulación. Igual acá vemos las lesiones de la panfotocoagulación y cómo se protege el área central, el área de la mácula. Bueno, también existen otros tratamientos que se emplean, como los anti-VEGFs. Esos son medicamentos, son antagonistas de formación de neovasos. Uno de los más utilizados es el bevacizumab, que se llama también Avastin, y bueno, también el ranibizumab, algunos ejemplos más mencionados. Esos medicamentos lo que hacen es inyectarlos directamente a nivel del humor vítreo, y allí se van a depositar estos antagonistas de formación de neovasos. Son antagonistas de formación de crecimiento vascular endotelial. Y entonces estos medicamentos, este medicamento lo que va a hacer es evitar precisamente que se formen nuevos vasos, y pues posteriormente esto va a evitar la progresión de la enfermedad. Y también se emplean en estos casos, a veces en terapia combinada, o a veces solo utilizan los anti-VEGFs. Se utilizan los corticosteroides. Los corticosteroides tenemos el acetato de triamcinolona, que es el más utilizado, y se pueden utilizar implantes de dexametasona. Podemos utilizar también la técnica de vitrectomía. Esto generalmente lo utilizan los oftalmólogos. Nosotros somos residentes de medicina interna, nos enfatizamos más en el campo de la prevención en cuanto a los niveles de glicemia, al control estricto referente a los niveles de glicemia, bien sea con hipoglicemia anteoral o con insulina. Específicamente hay que estar pendiente de eso, de los niveles de los lípidos en sangre. Hay que estar pendiente de los factores de riesgo del paciente, de los niveles de tensión arterial, y ya pues estas conductas un poco más invasivas pues corresponden al tratamiento con el oftalmólogo, cosa que el médico internista también debe conocer. Entonces, bueno, también hablábamos de la panfotocoagulación y hablábamos de los medicamentos anti-VEGFs, y también se puede utilizar vitrectomía.
La vitrectomía no es más que llegar hasta el vitrio y drenarlo, bien sea porque haya una hemorragia, un hemovitrio, y pues existen diferentes técnicas, ¿no?, para también el drenaje del vitrio. Generalmente tienen 3 vías de abordaje y una es la vía de aspiración, otra es la vía de iluminación y otra que va conectada directa a la máquina. Pero bueno, ya se decidirá, pero principalmente conocer que se puede utilizar esa técnica que se llama vitrectomía, sobre todo cuando hay hemorragias vítreas o cuando hay una retinopatía diabética proliferativa severa. La inyección intravítrea, que era la que estábamos hablando hace un momento, los anti-VEGF, inhiben el factor de crecimiento endotelial vascular. Se puede utilizar en el edema macular difuso. Uno de los más empleados es el bevacizumab Avastin, y la dosis que se utiliza es de 0.05 mililitros por inyección. Generalmente se dan 3 sesiones. Tiene algunos inconvenientes, pues es costoso, es bastante costoso este tratamiento, pero la mejoría visual se manifiesta inmediatamente al tratamiento. Y bueno, se debe combinar, ¿no? Hay que valorar la administración de panfotocoagulación. Y la vía de abordaje, la vía pars plana. Referíamos hace un momento que se aborda por 3 vías y una de ellas, pues, la vía que se puede utilizar para colocar los anti-VEGF, pues es precisamente inyectando, ¿no? Se inyectan directamente en el humor vítreo. Y se puede utilizar también, decíamos hace un momento, con los corticosteroides. El que principalmente se utiliza es la trencinolona. Aquí algunas de las complicaciones que puede presentar la retinopatía diabética: el glaucoma neovascular, condicionando pues el aumento de la presión intraocular y condicionando la rubeosis iridis, que es esta neoformación de vasos. Otra de las complicaciones, la hemorragia vítrea. En este caso, ni el paciente ve nada ni nosotros podemos ver nada. Previa dilatación pupilar, pues nosotros hacemos el respectivo fondo de ojo y vemos que no se ve nada. Pero entonces, bueno, se evidencia la sangre a nivel vítreo. Es una de las complicaciones. El desprendimiento de retina es otra de las complicaciones. Y aquí un cuadro resumen de lo que se debe hacer con un paciente para el buen control y para evitar retinopatía diabética. Entonces decimos que el control endocrinológico es especialmente importante en el control de la glicemia: hemoglobina A1C menor de 7, hipertensión menor de 130/80, lípidos triglicéridos menor de 150, LDL de colesterol menor de 100, salvo en pacientes con alto riesgo cardiovascular, que deben ser menor de 70 mg por decilitro, estado cardíaco y renal, y evitar sobrepeso, ejercicio físico y dejar de fumar, que son factores de riesgo que hay que evitar a toda costa para evitar la progresión de la retinopatía diabética. Y sin retinopatía diabética aparente, pues el paciente debe hacer un control oftalmológico anual o bienal. Y en cuanto a la retinopatía diabética no proliferativa leve, el control oftalmológico será anual. Adelantar en caso de mal control metabólico, gran número de lesiones cercanas a la fobia y pacientes embarazadas. En cuanto a la retinopatía diabética moderada, pues el control oftalmológico debe ser semestral. La retinopatía diabética severa, la revisión cada 3 a 4 meses. Considerar la panfotocoagulación temprana en caso de diabetes mellitus tipo 2 con mal control metabólico, pacientes que no cumplen con revisiones de forma habitual, retinopatía diabética proliferativa en el otro ojo, evidencia de progresiones de la retina, pacientes con cataratas que pueden limitar en un futuro próximo la panfotocoagulación. Entonces, previo a la cirugía de cataratas, embarazo o intento de lograrlo, y áreas de isquemia angiográfica generalizadas. En cuanto a la retinopatía diabética proliferativa, pues se debe valorar y se debe administrar la panfotocoagulación, los anti-VEGF, que ya los mencionamos, el intravitrio, anti-VEGF intravitrio, como ya mencionábamos cómo se administra los VEGF, y el plazo que se da en una retinopatía diabética proliferativa en un mes o mes y medio. La cirugía vitreoretiniana en caso de hemovitrio persistente o desprendimiento de retina traccional. Entonces, un cuadro de resumen que está bastante interesante para comprender, ¿no?, el tratamiento que se debe hacer de un paciente
cuándo y cómo son los controles y qué es específicamente lo que debemos hacer y dónde debemos actuar. En cuanto a este artículo, pues es una actualización de la retinopatía diabética. Este es del año 2015, referente al láser en la retinopatía diabética. Estamos hablando de la fotocoagulación, que es el gold estándar. Se realiza en los casos de retinopatía diabética no proliferativa severa y en la retinopatía diabética proliferativa. No mejora la visión, eso ya lo habíamos tocado, y deja secuelas sobre el campo visual periférico, la sensibilidad al contraste y la visión nocturna. Sin embargo, disminuye ampliamente el riesgo de complicaciones severas derivadas de la retinopatía diabética. Como le dije, como se menciona, la fotocoagulación no es para mejorar la visual, es para evitar la progresión hacia una retinopatía diabética severa. El estudio Wisconsin epidemiología, pues es muy mencionado. Este estudio simplemente lo que evidencia es lo ya mencionado. Dice que es un estudio epidemiológico con seguimiento de 4, 10 y 14 años que ha permitido conocer la historia natural de la retinopatía diabética y su relación con diferentes factores sistémicos. Evidencia que la retinopatía diabética severa es muy rara en los 5 primeros años de diagnóstico. El riesgo de progresión de la retinopatía diabética de una forma severa aumenta con la duración de la enfermedad. Los pacientes con cifras altas de hemoglobina A1C o con microalbuminuria tienen un riesgo 3 veces mayor de presentar retinopatía diabética a corto plazo. Entonces eso para tenerlo en cuenta. Los pacientes con cifras altas de hemoglobina A1C, o sea mayor de 7, porque debe estar por debajo de 7, o con microalbuminuria, tienen un riesgo 3 veces mayor de presentar retinopatía diabética a corto plazo. Esta otra revista del 2010 es una revista mexicana. En ella pues se plasma que el seguimiento de la glicemia ha de realizarse en base a los niveles de hemoglobina A1C, la hemoglobina glicada, que ya se había mencionado, por ser un parámetro de la glicemia media en las 4 a 6 últimas semanas. El fondo de ojo deberá ser al momento del diagnóstico de la diabetes mellitus en los diabéticos tipo 2 y en los tipo 1 después de 3 a 5 años de su diagnóstico, que la norma será una revisión anual. Le decimos que la retinopatía diabética va a haber una detención temprana, control metabólico, manejo interdisciplinario y en cuanto de la familia también. Bueno, también cabe la pena mencionar que en algunas literaturas mencionan la aminociclina, que es una tetraciclina de segunda generación, y la aspirina, que están en estudio y posiblemente puedan contribuir a mejorar ese condicionante de que el paciente no nos llegue hacia una retinopatía diabética severa. Aminociclina y aspirina dicen que tiene cierto nivel de evidencia en animales y bueno, están en estudio para evitar la progresión de la retinopatía diabética. En cuanto a los factores inflamatorios, la liberación de prostaglandinas, de cicloxinasa 2, los kappa 2, en esto influye la aminociclina y la aspirina. Entonces bueno, espero que haya sido pues amena la explicación. Es un tema que nos corresponde revisar en medicina interna también, retinopatía diabética, al residente medicina interna, y bueno, quise dejarlo plasmado en un video para posteriormente volver a revisarlo. Espero que ustedes comenten y bueno, me escriban sus inquietudes, y bueno, lo interesante es aprender de ustedes también. Cualquier comentario, cualquier aporte lo pueden hacer y podemos debatir el tema y bueno, trataré de contestar sus comentarios y gracias por su atención.